Iniciamos, mis hermanos, una nueva serie llamada Efecto Mariposa. Hemos estado desde hace algunos meses abordando los mensajes a través de series. ¿Usted se acuerda cómo se llamó la última serie que terminamos el domingo pasado? ¿Se acuerda o no se acuerda? Muy bien, se llama Decisiones que marcan la diferencia. Y hablamos de 8 personajes en 4 domingos que tomaron decisiones que marcaron una diferencia en sus vidas. A partir del día de hoy tendremos una serie que se llama El Efecto Mariposa. Hay un proverbio chino que a lo mejor usted lo ha escuchado por ahí alguna vez. Miren qué interesante, un proverbio chino viejísimo que dice que el aleteo de las alas de una mariposa se pudiera sentir al otro lado del mundo. Muy interesante. Una mariposa que mueva sus alas pudiera tener un efecto en la ciudad de Nueva York, por ejemplo. ¿Qué quiere decir este proverbio chino? Que cuando usted va a un lago y avienta una piedrita, esa piedrita crea unas ondas. Usted ha jugado a eso, ¿verdad? Crea unas ondas que se van expandiendo y son cada vez más grandes y más grandes y más grandes. Eso quiere decir que un pequeño efecto mucho más lejos pudiera ser un gran efecto. El efecto mariposa, también el científico Isaac Newton lo explicó a través de la tercera ley. Usted que fue a la escuela, los ingenieros que andan por aquí, todos los que les gustan las matemáticas y esas cosas extrañas, Isaac Newton en su tercera ley dijo que a toda acción corresponde una reacción. Edward Lorenz, más adelante, descubrió este efecto diciendo que pequeños cambios pueden conducir a resultados diferentes. ¿Han escuchado ustedes hablar del karma? Hace algunas semanas empiezo a escuchar a mi hijo que habla del karma, ¿no? No sé si ha visto algunos videos ahí en YouTube, pero el karma es una idea budista, india, una idea budista, en la que ellos consideran que hay una energía de justicia o equilibrio en el mundo, que si usted hace algo, se le va a revertir de alguna manera. El karma, decimos los cristianos, ¿no? Es una idea budista. Me acuerdo cuando yo les he de confesar que suelo pasarme los altos, no me los paso bien feo, pero les hago como semialtos. Ya estoy pidiéndole al Señor que me dé un poco de peso en el pie del freno para poder frenar mejor. Pero es una costumbre, esos semialtos, como hacen los de California, ¿verdad? Que le pisan poquito y luego le sueltan, ¿verdad? Me acuerdo una vez que en Mexicali estaba haciendo alto en un semáforo atrás de una señora, hace muchos años, y entonces le dije al amigo que venía conmigo, mira, le dije, mira la señora lo que está haciendo. Estaba agarrando un vaso de raspado y lo estaba sacando por la ventana, queriéndolo tirar. Y entonces yo creo que sintió feo tirarlo y abrió la puerta y como estábamos pegados al camellón izquierdo para dar vuelta, sacó el vaso y lo puso en el piso y cerró la puerta. Yo rápidamente me bajé, de esas que usted no piensa, me bajé del carro, le puse el cambio, me bajé y fui a agarrar el vaso y se lo di. Le dije, señora, se le cayó el vaso. Y entonces ella volteó a verme así y lo agarró y lo guardó. Seguimos por nuestro camino, di vuelta. En un pedacito que tuve chance la rebasé y entonces me pasé el alto. ¿Qué creen que hizo la señora? Aceleró con todas las ganas, traía la espina clavada y me gritó, ¡el alto!
Pues claro, ¿verdad? Se me regresó, ¿verdad? El efecto mariposa, se me regresó el karma, se me regresó, yo no sé cómo usted lo quiera ver, pero se me regresó rápidamente, eso me sucedió hace muchos años. Fíjese que la palabra de Dios, mis hermanos, en Gálatas, quiero que abra la Biblia, en Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 7, el apóstol Pablo nos enseña precisamente acerca de esto que estamos hablando. ¿Está listo para leer? Sígame con la vista. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no os engañéis. Miren qué interesante. No se hagan, ¿verdad? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quiere hablar de karma? ¿Quiere hablar de efectos sobre su vida, del efecto mariposa? ¿Quiere hablar de la ley de Newton? ¿Quiere hablar de Edward Lorenz? Mire lo que la Biblia dice. Se me hace muy interesante cómo el apóstol Pablo les dice a los Gálatas: no se engañen. Dios no puede ser burlado. Dios conoce las intenciones de usted hasta el fondo de su corazón. Mis intenciones las conoce bien el Señor. Y Él nos enseña que no nos podemos burlar de Él. No podemos hacerlo tonto, como pudiéramos hacer tonto a nuestro jefe, a nuestros papás, a algún amigo, a nuestra esposa. Pudiéramos hacerlo tonto o tonta, engañarlo. Pero Dios no puede ser burlado y nos enseña la ley de la siembra y la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha, mis hermanos, se ha malinterpretado en los últimos tiempos, haciéndonos pensar que si usted viene y pone $1 en la canasta de la iglesia, le van a llegar 10. Que si usted viene y escribe un cheque y lo pone en la iglesia, se le va a multiplicar. Esa no es la ley de la siembra y la cosecha. Miren lo que dice el versículo 8. Dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La ley de la siembra y la cosecha se refiere a una ley espiritual, en la que usted siembra cosas espirituales y usted va a cosechar vida eterna. Hay un personaje, mis hermanos, del que quiero que hablemos esta mañana. Es un personaje que usted y yo conocemos muy bien. Fue el segundo rey del pueblo de Israel y de Judá, el rey David. Escribió más o menos como 70 salmos. Era músico, era poeta, era una persona con grandes sentimientos. Amaba a Dios de todo corazón. Lo podemos leer en la palabra de Dios. El rey David, mis hermanos, tuvo una vida tan especial delante de Dios. Pero cuando empezamos a leer la historia, empezamos a encontrar cosas bien extrañas. David sembró excelentes semillas espirituales, pero también tuvo la mala idea de sembrar malas semillas.
Miren, vamos a ir viéndonos por partes para que usted pueda ir disfrutando la lectura. Una de las primeras cosas que el rey David sembró fue su amor por Dios. Al grado de que cuando el profeta Samuel va a decirle al rey Saúl que su mandato había terminado, se refiere al próximo rey, a David, como una persona que amaba a Dios. Miren lo que dice: mas ahora tu reino, le dice Samuel a Saúl, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué puede ser un hombre así? Un hombre que amaba las cosas que Dios amaba y que odiaba las cosas que Dios odiaba. Fue un hombre agradecido. Miren lo que dice el Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Era un hombre bien agradecido, el rey David. David amaba la palabra de Dios. Salmo 119:97. Oh, dice David, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que abrió la palabra de Dios? Está empolvada ahí en la casa, ¿verdad? Cuando la agarramos el domingo, si es que la agarramos, andamos quitándole el polvo, ¿verdad? Y he ido a algunas casas donde tienen la Biblia así tienen abierta, ¿no? Como si la Biblia fuera a echar, no sé, a echar así cosas espirituales que inunden la casa, ¿no? La Biblia tiene que entrar por los ojos, la lectura de la palabra de Dios, y cuando se alberga en el corazón es cuando empieza a hacer el efecto, ¿verdad? El rey David decía, oh, cuánto amo yo tu ley, en ella medito de día y de noche. Es lo que entra a nuestros ojos, la palabra de Dios. Obedecía la palabra. Miren lo que dice el Salmo 119:2. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón te buscan. David sembró, mis hermanos, la semilla. Tomaba la iniciativa de hacer las cosas que a Dios le agradaban. ¿Qué cosechó David? Sembró buena semilla y ¿qué cosechó? Cosechó que Dios lo honrara llamándole que él era conforme a su corazón. Lo acabamos de leer. Fue un héroe nacional. Acuérdense qué pasó con David y Goliat. David dijo, yo voy. Se puso las armaduras de Saúl, no le quedaron, porque no era muy alto, no era muy grande como Saúl. Acuérdense que Saúl sobrepasaba a todos, ¿verdad? Y entonces se las quitó las armaduras y se presenta delante de Goliat y le da con una piedra que puso en su honda, lo desmaya y con su propia espada, con la espada de Goliat, lo mata. Se volvió un héroe nacional. La gente lo aclamaba, ¿verdad? Por eso Saúl se puso tan celoso después, el rey Saúl. La gente lo aclamaba. Decían, cantaban, Saúl hirió a miles y David a 10,000. Y esto no le gustó al rey, ¿verdad? Cosechó el poder de Dios en su mano, David. Fue el segundo rey, ya decíamos. Tenemos muchas alabanzas que cantamos. ¿Cuántas alabanzas se sabe de salmos? Un montón, yo por lo menos me sé como unas 10. A lo mejor se sabe las cancioncitas, pero no sabe que son salmos. No sabemos muchos salmos. Fue quien empezó a utilizar los instrumentos para adorar a Dios, ¿verdad? El arpa, lo acabamos de leer, el Salmo 150, los tambores, las bocinas, que se refiere a las trompetas, las arpas, la lira es la guitarra, ¿verdad?
su danza, sus gritos de júbilo, de alegría de David, eso se ganó al haber sembrado su confianza en Dios. Fue muy próspero. Decíamos que no necesariamente sembrar, la ley de la siembra y la cosecha tiene que ver con lo económico, pero hasta eso nos alcanza, hasta para eso nos alcanza la ley. Fue próspero, fue un rey que recibió de los demás reyes madera, piedras preciosas, cedro, recibió especies, recibió joyas de los reyes que estaban a su alrededor. David fue bendecido por Dios al grado que del mismo rey David desciende el linaje de Jesucristo. Hasta ese grado Dios lo honró. Pero ¿saben qué, mis hermanos? También el rey David hizo cosas que no fueron muy correctas. Exactamente como usted y como yo. Exactamente como ustedes y como yo, como los seres humanos que somos, que tenemos nuestros momentos en que caminamos con Dios muy cerca y nos abrazamos de Él y tenemos nuestros mejores tiempos de oración, de lectura bíblica, pero de repente, por descuido o por lo que sea, nos resbalamos, empezamos a descuidarnos, empezamos a salirnos de la línea que Dios nos ha marcado. A veces las amistades con las que tenemos relación, a veces los negocios, empiezan a hacer que nos desviemos. David tomó decisiones que no fueron correctas y eso repercutió en que tuviera malos resultados. Sembró semillas que no eran las correctas. Miren, una de las primeras cosas que David quiso es muchas esposas y muchas concubinas. Por lo menos la Biblia nos señala que tuvo 8 esposas, y no solo esposas de su pueblo, sino esposas de diferentes pueblos. Dice la Biblia que desviaban su sentido. Él estaba enfocado en Dios, pero a veces nuestras parejas no están enfocadas en Dios como nosotros. Por eso la Biblia nos enseña que no nos unamos en yugo desigual, que no nos unamos con una persona que no piensa como nosotros en relación a Dios, porque empiezan a desviarnos el camino. Y hace referencia a la palabra de Dios a la esposa, porque la esposa tiene la facilidad, con su cariño, con el amor que le da a su varón, de desviarlo con facilidad, de poner los ojos en Dios. En Deuteronomio 17:17, Dios le dice al pueblo que su rey no debería de tener para sí muchas mujeres, porque su corazón se desviaría de él. David no le importó. De Saúl no se nos habla mucho, de David sí, y de Salomón miles tal vez de mujeres. La consecuencia que hubo de esta mala decisión de tomar para sí muchas mujeres y concubinas es que empezó a tener muchos conflictos familiares. ¿Tiene usted conflictos familiares? No debe de haber cosa más horrible que tener un conflicto familiar. Y miren, los conflictos familiares que tuvo el rey David no eran de que si le habían chocado el carro, de que si le andaban queriendo quitar un terreno. Uno de sus hijos muy queridos, Amnón, violó a su hermana Tamar. Imagínense el dolor para el rey David. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Miren, la Biblia nos habla a través de diferentes pasajes de que David era muy permisivo con sus hijos. Les daba chanza, los tenía muy consentidos. Y dice en 2 de Samuel 13:21
que cuando David se enteró de que su hijo Amnón había violado a su hija Tamar, se enojó mucho, pero nomás se enojó. Porque a veces los papás así somos. Les tenemos un miedo terrible a los hijos, ¿verdad? De ponerlos en orden. Les tenemos un temor a los hijos o los tenemos tan consentidos y a tal grado de que les dejamos pasar las cosas. David no tenía la capacidad de pararse frente a sus hijos y decirles: esto que pasó estuvo mal hecho. Al grado, mis hermanos, de que nunca los disciplinaba. Miren lo que dice Primera de Reyes 1:6. Adonías quería tomar el trono, ¿verdad? Y su padre nunca, miren lo que dice, su padre nunca le había entristecido en todos sus días diciéndole: ¿por qué haces esto o aquello? Papá, ¿verdad? Con esa clase de papás que no son capaces de poner disciplina en su familia, ¿verdad? De ponerse fuertes con sus hijos y poder decir: esto no se hace así. El rey David por esta razón cosechó dolor en su familia. En su casa, mis hermanos, había inmoralidad sexual en la casa de David. Pero ¿cómo no iba a haber si el mismo David, cuando estaba parado en el terrado, vio a una mujer bañándose que se llamaba Betsabé, que con ella tuvo a Salomón, y le mandó que la trajeran? Era el rey, una mujer que no podía resistirse al llamado de un rey. Fueron por ella, la trajeron, durmió con ella. Cuando se dieron cuenta que estaba embarazada y su esposo estaba en guerra, Urías, lo manda matar. ¿A poco nos vamos a asustar con lo que pasó con Amnón y Tamar, si David tenía un corazón inclinado hacia la inmoralidad sexual? ¿Cómo vamos a exigirle a nuestros hijos que caminen derechitos si nosotros mismos no lo hacemos? ¿Cómo le vamos a exigir a nuestros hijos que no vean esa clase de programas en la televisión, que no pasen tantas horas en el internet, de que no lleguen a deshoras de la noche, de que no usen ese tipo de drogas, alcohol, si nosotros mismos en nuestro hogar somos permisivos? Usted sabe de lo que hablo. A veces los mismos papás, yo lo he visto, que ahí andan dándoles sorbitos a los hijos, ¿verdad? Dándoles sorbitos. Y luego se asustan porque el muchacho es un alcohólico. Miren lo que le dijo el profeta Natán a David. Le dijo: así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual dormirá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Esto le estaba diciendo el profeta Natán a David después de que lo reprendió por haber dormido con Betsabé. En la casa de David, mis hermanos, no había paz. Qué raro, ¿verdad? Un hombre con el corazón de Dios, que lo amaba, que lo buscaba, que escribió más de 70 salmos, que tocaba su arpa, su flauta para cantarle a Dios. Pero eso no es suficiente, mis hermanos. Un hombre como ustedes y como yo,
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Una de las cosas que tal vez más le dolieron a David es haber afectado su relación con Dios cuando tomaba malas decisiones. En el Salmo 51, quiero que lo lean en su casa. El Salmo 51, mis hermanos, es esa oración de David diciéndole a Dios: perdóname, Señor, lávame, límpiame de mi maldad, lávame más y más de mi maldad, dice el rey David. Gálatas capítulo 6, mis hermanos, lo leíamos al principio, dice: Dios no puede ser burlado. No os engañéis. Usted se conoce, usted conoce su corazón, usted conoce las intenciones de su corazón. Usted sabe el pecado que hay. Yo no lo sé. Pero dice en Romanos, mis hermanos, 6:23, que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. David, cuando fue confrontado en medio de su pecado por el profeta Natán, escribe el Salmo 51, que es precioso. Le dolía tanto en su corazón no sentir esa misma relación que tenía con Dios. Le podía mucho. Y escribe desgarradoramente: límpiame de mi maldad. Dice la Biblia, mis hermanos, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y librarnos, limpiarnos de toda maldad. Por eso es necesario que usted externe a Dios su sentir. El rey David dijo, mis hermanos, en el Salmo 32, dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mi gemir era todo el día. La gente se enferma por el pecado. Y aunque no lo crea, más del 60% de las personas que están haciendo fila para la consulta médica no están enfermas del cuerpo, están enfermas del alma. Y esto les condiciona sensaciones, alteraciones en su organismo, porque hay pecado ahí, porque no hay paz en su corazón. Una vez el Señor Jesucristo estaba caminando en Jerusalén y encontró a un hombre paralítico y lo sanó. En Juan capítulo 5, 14, usted puede leer la historia. Cuando el Señor Jesucristo lo sana, este paralítico se va. Más adelantito se lo vuelve a encontrar. Jesús, dice 5:14 de Juan, dice: después lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. Este hombre, yo creo que estaba feliz, ¿verdad? De no poder caminar, ahora ya podía caminar. Y entonces el Señor lo ve y le dice: ¿sanaste? Sí, yo creo que el hombre lo abrazó, decía sí, pero esta parte final de lo que Jesús le dice a mí me impacta. Le dice: has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. Mis hermanos, Dios no puede ser burlado. Si usted está jugándole al pecador, está jugándole al cristianito, está en medio de las aguas, está tibio en relación a su relación con Dios, el Señor no puede ser burlado. Todo lo que usted siembre, eso va a cosechar. Tal vez en su vida
pero a lo mejor ni siquiera es en su vida, es en la de los hijos de usted o en sus nietos. Qué pena, qué tristeza que por malas decisiones, por malas semillas que usted haya sembrado, sus hijos, sus nietos sufran las consecuencias. Esta mañana quiero invitarlo a que se decida por Dios, que no le juegue al cristianito, que se comprometa esta mañana de corazón con el Señor, que se comprometa de verdad. ¿Qué hago? Me puede preguntar usted esta mañana. Bueno, pastor, ya entendí el mensaje. ¿Qué debo de hacer? Acciones concretas es su pregunta. ¿Qué hago? Haga lo correcto. Empiece a tener una relación con Dios en la que el Espíritu le pueda ir diciendo qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Usted sabe qué cosas está haciendo correctas o qué cosas está haciendo incorrectas en su vida. Desde alterar las facturas al momento de pagar impuestos, hasta robarle a sus trabajadores, desde no ser un trabajador leal que cumpla con sus horas y bien. Luego decimos los mexicanos, hacen como que me pagan y hago como que trabajo, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos enseña, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Hacer lo correcto. Miren lo que dice la Biblia en 2 de Samuel 23. Éxodo 34, 6. Mire lo que dice: Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Quiere decir, mis hermanos, que si usted está fallándole a Dios, sus malas semillas, sus malas decisiones pueden traer consecuencias hasta sus tataranietos. Qué pena, ¿verdad? Es terrible. Eso me puede a mí mucho. Estoy pensando en mi abuelo y mi bisabuelo. ¿Qué habrán hecho, verdad? Pero gracias a Dios, la gracia de Dios ha venido a nuestras vidas y a mi familia. Pero miren qué precioso esto. No se quede con la maldición, quédese con la bendición. Jehová, tu Dios, es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. No 4, 1000 generaciones. Esta mañana, mis hermanos, quiero invitarlo a que siembre la buena semilla. Cosas buenas van a venir a su vida, la bendición del Señor, su gracia sobre usted, sus dones, su misericordia, su favor, paz en su corazón. ¿Qué más podemos pedir? Esta mañana quiero invitarlo a que siembre la buena semilla. Mire lo que dice en 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Olvídese de que siembre un nopal y vaya usted a recibir manzanas. Olvídese de eso, eso no va a pasar. ¿Qué estamos sembrando? En nuestros hijos, en nuestra familia. Estamos sembrando discordia en nuestra familia, estamos sembrando duda en nuestra pareja, estamos sembrando angustia en nuestro trabajo, chisme. Yo le invito esta mañana, siembre paz, siembre esperanza, siembre comprensión, siembre misericordia, y el Señor cosechará en usted hasta 1000 generaciones. ¿Nos ponemos de pie?
Bendito Dios, esta mañana yo quiero, Señor, rogarte por mis hermanos, Señor. Todos estamos en la lucha, Señor. Ellos y yo, Señor. Estamos viviendo nuestras vidas y a veces no las vivimos acordes a ti. A veces no vivimos nuestras vidas dándote a ti la honra, Señor. Yo quiero rogarte esta mañana que nos permita ser sensibles, Señor, a ti, a tu palabra, buscarte, de manera que podamos honrarte en nuestras conversaciones, en nuestros pensamientos, con las cosas que hacemos, entender que tú estás ahí a cada momento junto a nosotros, observando nuestro comportamiento. Si hubiera alguien esta mañana, Señor, a quien tu Espíritu Santo le haya hablado en su corazón, yo te ruego que no se vaya, Señor, de aquí vacío, sin esperanza, sino que se vaya con la seguridad de que tú estás ahí para perdonar, para cambiar el rumbo, para que las decisiones que en algún momento se tomaron inadecuadas puedan ser tomadas por ti, Señor, y cambiarlas, Señor, a buenos frutos. Yo te ruego, Señor, que tu misericordia nos alcance, Señor, nos perdones y tu gracia, Señor, sea suficiente, sobreabunde en nosotros, para que podamos, Señor, honrarte en todo momento. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.